¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una buena semana, que a pesar pues de las cosas que han sucedido en el país, podamos nosotros seguir escuchando el mensaje y seguir orando por nuestra nación. Vamos a comenzar la lectura que ya se ha dado. Hoy no voy a proyectar diapositiva. Hoy solo me van a escuchar hablar, ¿de acuerdo? Entonces ya no está muy preocupado por hacer clic. Muy bien. El título del mensaje de hoy se llama Los hijos que honran la autoridad de Dios, ¿de acuerdo? Y esto es tomado de Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Son 4 versículos, pero nada más. Los hijos que honran. Deuteronomio 21, 18 al 21 es los hijos que honran la autoridad de Dios, es el título. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Miren, hermanos, el Señor nuestro Dios, ¿no?, es un ser todopoderoso, es infinito, es grande, ¿no?, y justo, y terrible en maravillas, pero también es nuestro Padre Celestial. Y como Padre, Él desea que tengamos una relación con Él. Sin embargo, hermanos, no todo pues es bonito. Dios siempre no nos va a tratar como quisiéramos ser tratados, sino que por causa de nuestra pecaminosidad nos va a tener que enseñar lo que es amar verdaderamente. Porque el amor no es solo que te consientan o que te traten bien. El amor es disciplinar también. El amor es corregir. Y el cristiano en su diario vivir va a ser corregido por el Señor hasta el último día de su vida. Lo que Dios va a hacer en nosotros es formar un carácter de fe. Por eso en el texto de hoy vamos a ver cómo es que se presenta un caso muy especial en donde los padres, cansados de que su hijo no les obedezca, lo han corregido muchas veces y no ha querido hacer caso, ¿no? Ya no pueden más, y ellos van a los ancianos de la ciudad, a los jueces de la ciudad, y presentan este caso de insubordinación, ¿no?, para que ellos sean los que juzguen delante de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿de qué manera podemos afrontar pues la rebeldía, ¿no?, de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer valer la autoridad del Señor en nuestros hogares? Entonces, vamos a comenzar con el punto 1, después de esta breve introducción. Van a haber 3 puntos. El primero es el pecador contumaz no arrepentido, ¿no? Y de eso nos está hablando el versículo 18. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, ¿no? Continúa después el texto, pero vamos a centrarnos primero aquí. Aquí hay varias cosas que vamos a tener que escudriñar. Primero, lo que vamos a ver acá es el pecado, que el pecado es la rebelión contra el Señor, contra la autoridad del Señor. En este breve pasaje, ¿no?, y la acusación que se da a la persona no es hacia un niño, no es hacia un joven, es una persona ya adulta, es una persona con la edad suficiente, con todo juicio y criterio, capaz de hacerse responsable por todos sus actos. De esa persona estamos hablando, de ese hijo estamos hablando, ¿no? Y que por más que ha sido disciplinado, no admite la disciplina, sigue con un corazón endurecido y manifiesta el carácter contumaz, como dice el texto. ¿Y qué es contumaz? Una persona terca, una persona necia, una persona que quiere seguir en la equivocación, que quiere seguir en el error. Si vamos a escudriñar esta palabra, viene del hebreo zarar, ¿no? ¿Y qué significa obstinado?
¿Ya? ¿Esto qué nos enseña? Nos está hablando acerca de alguien que no quiere cambiar su conducta por voluntad propia y que se caracteriza por confrontar la autoridad. Entonces, un poquito más de luz ya nos está dando el texto y hemos conocido pues muchas personas contumaces. Nosotros también hemos sido en su momento como niños, jóvenes, muy contumaces con nuestros padres. También aparece otra palabrita aquí, que parecen sinónimos, porque dice, este hijo es contumaz y rebelde, ¿no es cierto? Si buscamos pues rebelde en el hebreo, viene del hebreo mará, que significa pues habla de insubordinación, de rebelión contra los padres. Es muy similar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la rebelión? Pues es el rechazo a la autoridad de Dios. Y esto lo vemos, es el pecado más antiguo, hermanos, porque este es el pecado que se manifiesta en Génesis capítulo 3, cuando el hombre se rebela contra el Señor, contra su autoridad, y come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva escucha la voz de la serpiente y se rebela contra el Señor y toma del fruto y come. Adán se rebela contra el Señor escuchando la voz de una mujer desobediente y se rebela contra Dios. Entonces, fijémonos cómo va esa cadena, ¿no es cierto? Y también nos habla de cómo es que el hombre ha caído en este lamentable estado espiritual de esclavitud, de orgullo, de rebeldía. Desde ese momento el corazón del hombre se inclina hacia el mal, se inclina a rebelarse contra el Señor. No nos gusta obedecer al Señor. Y para el hombre, uno de los 5 puntos del calvinismo, de la doctrina que manejamos es la depravación total, que habla que el hombre está totalmente corrupto, que el hombre de ninguna manera va a buscar el bien. Entonces, hermanos, con el tiempo y con el transcurrir pues de la historia hemos visto cómo es que la descendencia de Adán cosecha lo que sus primeros padres hicieron, y ellos también. Y en algún momento nosotros también vamos a recibirlo, ¿no? La rebeldía de nuestros hijos. Lo que hizo Adán y Eva lo cosecharon en sus hijos. Lo que nosotros haremos, nuestros hijos en su momento lo van a hacer. Pero va a depender la manera en cómo abordamos ese tema de la rebelión. La rebelión y la terquedad son pecados tan graves, dice el texto bíblico, como lo es la adivinación y como lo es la idolatría. Dice 1 Samuel 15:23, ¿no?, que como pecado de rebelión es hechicería, como pecado de idolatría pues es el corazón terco, ¿no? Hay un teólogo que se llama J.C. Riley y habla un poquito acerca del tema. Les voy a dar la cita. Dice: una madre no puede saber cómo será su tierno bebé cuando crezca. Si será alto, pequeño, débil o fuerte, sabio o necio. Puede que él tenga todas o ninguna de esas características. Esto es completamente incierto, pero una cosa que una madre puede decir con toda certeza es que él tendrá un corazón corrupto y pecador. Y esta madre pues se va a preparar para ello, ¿no es cierto?, para lo que va a venir. Por ello, es Dios quien se inclina al hombre, es Dios quien viene a nosotros y promete restaurar ese vínculo que ha sido roto por la rebeldía. Dios promete enviar a través de la simiente de la mujer, del hijo de una mujer virgen, nacerá aquel que nos reconciliará con Dios, que hará que nuevamente honremos la autoridad del Padre, que podamos escuchar su voz y ya no temer, ya no tener miedo, sino alegría y sujeción. Vamos a hablar acerca de una corrección temprana y no tardía porque el texto lo amerita. ¿Por qué lo amerita? Porque habla acerca de un hijo que ha crecido, que ya es adulto, pero que de ningún modo quiere ser obediente. ¿Cómo es que esta persona ha llegado a ser tan dura de corazón?
de la noche a la mañana se endureció, se volvió tan malo y tan insensible. No, todo esto tuvo un comienzo. Y es la oportunidad que los padres pierden en amonestar a sus hijos desde temprano, desde edad temprana. Podemos decir que una persona es contumaz e incorregible, ¿no? Porque no se ha arrepentido, no se ha corregido de ninguna manera. Por eso vamos a ver ahora lo que dice Proverbios 22:15, nos habla de la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿No es cierto? Todos hemos visto crecer a nuestra familia, a nuestros hermanos, a los hijos, y sobre todo es en la edad de la infancia, la adolescencia, y de la adolescencia a la adultez, es donde se ven cambios más resaltantes. Vemos como un niño que era obediente comienza a ser adolescente, pero ya no le gusta que lo controlen. Él dice, yo no quiero que me mandes ya soy grande. Yo quiero que ya me dejes salir por mi cuenta porque yo ya sé. Un joven adulto dice, yo ya puedo hacer mi vida como quiero porque ya soy grande. Ya no necesito la guía de mis padres. Ya no necesito consejo. Pienso que ya soy sabio. Entonces, y cuando escuchamos eso, nosotros nos sorprende, nos choca. Mi hijo, mi hija, que he criado tanto, que me ha sido obediente, de un momento a otro se vuelve rebelde. ¿Qué pasó? El diablo se le ha metido. Mentira, no es el diablo. Es lo que dice el texto bíblico. La necedad está ligada al corazón. Es la naturaleza pecaminosa, que se va a manifestar así sea niño, sea adulto, sea joven, hasta anciano también. Y nos va a sorprender. Pero en esas sorpresas, en esas reacciones de rebeldía, son señales de alerta para nosotros, para no ignorarlas y no tomarlas en cuenta, no dejarlas pasar. Vamos a entender de que sea leve o sea grave la rebeldía que ocurra con los chicos, nosotros debemos de imponer la disciplina. Nos dice, pues, Dios nos dice que la vara de la corrección lo va a alejar de ser rebelde, de pecar. ¿A qué se refiere con la vara? Primeramente se refiere a las Escrituras, se refiere a la vara espiritual. ¿Por qué? Porque como el problema está en el corazón, el golpe no va a llegar a lo espiritual. Lo que es más efectivo es el Evangelio, quien va a solucionar la raíz de la rebeldía que sale del corazón del hombre. Ya lo dijo Jesús, es del corazón que salen todas las maldades. Pablo enseña a la iglesia de Colosas a que las cosas físicas, ¿no? que podamos querer cambiar en nuestra vida solo con nuestras fuerzas, no pueden contra las pasiones o los apetitos de la carne. No pueden solucionar el problema. Es por eso que es efectivo el Evangelio. Ya hemos visto lo primero, ahora vamos a ver lo segundo. Porque el texto bíblico no solo habla de una vara espiritual. Si nosotros vamos a las demás versiones, nos vamos a dar cuenta que habla de una vara disciplinaria, un castigo físico. Y esto puede escandalizar a muchos padres, a mucha gente en esta época. Hace unos años no. Sin embargo, por ejemplo, Reina Valera contemporánea y otras versiones, si quieren pueden buscarlo, van a encontrar que el mismo texto de Proverbios 22:15 que hemos leído, nos dice la vara disciplinaria. Esto refleja castigo meramente físico. Ahora, ¿cómo corregimos a los hijos? Con un corazón, te has rebelado y le pegas para desfogarte tu ira. No es esa la manera. No con un corazón de rencor, ni con un corazón para vengarte. Claro, nos ha herido, pero no debe ser esa nuestra intención al corregir, sino con la debida seriedad. Porque el castigo, ¿para qué es? ¿Es para que sufra? No.
el castigo es para llevarlo al arrepentimiento. ¿Ya? Por eso se le pide un castigo moderado. No suavecito tampoco, un castigo moderado. A muchos se les puede privar de sus juegos favoritos, de mesa, quitarles el celular, no dejándoles salir con amigos, prohibiéndoles, ya no le doy la mesada, muchas cosas. Y puede que cuando tú le hagas eso, más se quiera rebelar. Es necesario entonces, cuando ya has agotado los primeros medios de exhortación de la palabra, el consejo, pero ha rechazado todo eso, en vista de eso es necesario aplicar ese castigo físico moderado. Pues la palabra lo dice. Y hay muchos métodos. Entonces, pastor, hermanos, ¿qué debo de hacer para aplicar una buena disciplina al hijo? Santiago 1:5 dice, comienza a orar, porque es el Espíritu Santo de Dios que te va a guiar a dar al mejor método que puedas corregir a tu hijo. ¿Por qué? Porque es tu hijo, es tu hija y tú lo conoces. Es más, y el Señor te va a guiar a corregirlo de manera correcta, sin resentimiento de que, uy, lo he hecho mal. No, te vas a sentir bien. ¿No es acaso nuestro Señor quien nos corrige de la misma manera? Primero nos da su palabra, nos amonesta, pero debido a nuestra incredulidad, debido a nuestra rebeldía, llega un momento en donde sufrimos las consecuencias hasta físicamente. ¿Diremos Dios malo? ¿Diremos Dios ya no te quiero, ya no vengo a la iglesia porque me has castigado duro? Al contrario, voy a querer venir más rápido. ¿No es cierto? Porque todo castigo del Señor no es para destrucción, es para llevarnos al arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro 3:9. No buscando que ninguno perezca, sino que vengan todos al arrepentimiento. Muchos padres lamentan la desobediencia de sus hijos, pero cuando ya es tarde. Sin embargo, el texto y varios libros de la Biblia nos hablan de cómo enseñar a los hijos bien. Nos habla primero, desde pequeños enséñales la palabra. Hay padres que no tienen ni tiempo para enseñar esto a sus hijos. Segundo, amonestándoles, explicándoles el texto, no solamente repitiéndole la palabra, corrigiéndole cuando es debido. No, ay, me olvidé, ayer se portó mal, ya pasó 2 semanas, ahora recién lo voy a corregir. No, ya se enfrió ya la situación. Y como último ejemplo, es el mejor ejemplo de todos y por el cual está garantizado que tu hijo sí te va a hacer caso, que tú seas el ejemplo. Si tú eres un ejemplo de una vida piadosa, de una vida recta, el hijo va a caer en el hecho de que yo estoy obrando mal, porque yo no veo eso en mi papá y mi mamá, entonces yo debo de estar equivocado. Pero si eso lo ven todos, va a decir, ¿cómo, no? ¿Cómo lo contrasto? Sí. Quiero leerles una cita de un apologista, un teólogo y filósofo anglicano que se llama C.S. Lewis. No sé si lo habrán escuchado, es bien famoso. Él dijo: tus hijos no son un estorbo para el trabajo más importante. Ellos son el trabajo más importante. Y esto pasa porque vivimos en el siglo XXI, donde pues nos faltan manos, nos falta fuerza. Hay tantas cosas, estamos tan ocupados que ya no sabemos cómo criar, cómo tratar a los hijos. Pero recordemos que ellos son lo más importante, son nuestro primer campo, ministerio para ser discípulos. Como punto número 2 vamos a ver la denuncia contra el pecador contumaz, versículos 19 y 20. ¿Qué hacen los padres? Lo toman y lo llevan ante los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad donde viva, y dirán: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Esa es la denuncia. Nuestro hijo es desobediente, nuestro hijo es glotón y nuestro hijo es borracho. Son esas 3 acusaciones. Y vamos a entender que a lo largo de la historia, pues no, hemos tenido la humanidad, ¿cuántos padres?
tratásemos de armar nuestra genealogía, ¿no? El papá del papá del papá del papá hasta Adán, ¿no? ¿No? Y cuando leemos pues Mateo y Lucas y vemos genealogías, agarramos crónicas y leemos las genealogías, nos cansa, imagínense pues nuestra genealogía, ¿no? Sin embargo, hermanos, para los padres, nuestros antepasados, ellos se merecen honra, se merecieron honra en su debido tiempo, y hoy igual. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad inherente, es decir, por el hecho de ser padres, sin importar si son ejemplo o no, merecen honra, merecen que se les respete. No, pero mi papá ha sido así, sin importar qué ha sido. Por el hecho de ser padre, Dios le ha dado la autoridad inherente de ser respetado. Y no solo eso, sino que en la comunidad de Israel son los padres mucho más respetados porque eran los que enseñaban el pacto, las promesas de Dios a sus hijos. Y por eso, desobedecer la palabra del Padre era desobedecer a Dios mismo. Acá la acusación es grave, aunque no lo parezca, porque es este hijo que no obedece a nuestra voz. En pocas palabras, ¿qué es lo que los padres debían de enseñar a sus hijos? Los mandamientos. Y vemos acá que la desobediencia a los padres es romper el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué es necesario honrarlos? Porque son la autoridad que Dios te ha puesto en el hogar. Este evangelio, miren, esta palabra nos recuerda al evangelio, ¿no? Porque la promesa de salvación viene a través de los padres. Viene a través de un varón y una mujer. Viene de la simiente de la mujer y por parte de José viene atribuido a la tribu de Judá. Entonces es algo muy bonito. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres? Podemos tener muchas cosas que hablar. Y quizá podemos decir, pero yo obedezco a mi papá, pero no obedezco tanto a Dios. O a la inversa, no obedezco mucho a Dios, pero sí soy obediente con mis papás. ¿Se podrá hacer lo uno y descuidar lo otro? Claro que no. Aquel que deshonra a sus padres ha roto los mandamientos de Dios, ha desobedecido a Dios. Y aquel que desobedece a Dios está deshonrando a los padres también. ¿De acuerdo, hermanos? Si hay alguna preguntita, pueden preguntar así también de frente antes de que pasemos o anotarlo para el final. Miren, ustedes saben que tenemos el decálogo, los 10 mandamientos. Y cuando nosotros distribuimos el decálogo, nosotros decimos, los primeros 4 mandamientos son para con Dios, para obedecer a Dios, y los últimos 6 para los hombres, ¿no es cierto? Sin embargo, los judíos no lo distribuyen así. Los judíos lo distribuyen 5-5. 5 mandamientos para Dios, 5 mandamientos para el hombre. Y en los primeros 5 incluyen a honrar al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como un deber santo para con Dios, más que para con los hombres, más que para que mi familia me vea que me porto bien, es para cumplir al Señor. Es algo muy bonito. Y el hecho de denunciar a este hijo desobediente, contumaz, era también para cuidar a la sociedad de fe, a la congregación. ¿Por qué? Porque la rebelión de este hijo estaba incitando a quebrar los pilares y las leyes sociales fundamentales de Israel. En aquel entonces, pues, la ciudad de Israel era la ciudadanía, todo era teocrático. Toda ley social, religiosa, estaba fundamentado en la palabra de Dios. Atentar contra esa ley era atentar contra la paz, contra la guía del Señor. Era algo grave. Por eso puede que no nos parezca muy, muy bonito, porque no hemos vivido en aquella sociedad. Pero conociendo su cultura, decimos, esto es algo serio. Cuando un problema familiar se vuelve un problema social,
porque el problema de un hijo que se porta mal era un problema familiar, pero esto se volvió un juicio local. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si los padres dejaban que ese hijo viviese en pecaminosidad, en rebeldía, eso inmediatamente entraría furtivamente a la comunidad de fe. Y claro, sería un mal testimonio y cada familia vería, oye, mira, ve, allá lo permiten, ¿yo por qué no puedo ser así? Y así, y así, y así, y así, y así, ¿no es cierto? Se esparciría rápidamente el pecado. Por eso Dios es estricto aquí, es tan fuerte que dice que la pena es la muerte. Que los que van a administrar la justicia van a ser los ancianos que juzgan a la puerta de la ciudad. Ese era su lugar para administrar la justicia en las localidades, ¿ya? Eso está en Deuteronomio 16-18 si lo quieren revisar. Si lo buscan en la Biblia del Jubileo, va a estar más clarito, ¿ya? Entonces, vamos a entender esto, ¿ya? ¿Y por qué los padres tenían que llevarlo a los ancianos y no ellos ponerse toda la potestad y decir, yo lo castigo, yo lo juzgo y ya, es mi problema? ¿Por qué? Porque Dios también conoce el corazón de los padres, que hay veces los padres nos movemos por emoción, por ira, por los arrebatos, también somos pues débiles, ¿no? Es por eso que Dios, para salvaguardar también el orden, le atribuye el juicio a los ancianos, a los jueces, y dejan que ellos juzguen, investiguen, ¿verdad? ¿Esta denuncia es verdadera? Pues si esto lo van a saber los vecinos, vamos a preguntar a los vecinos, vamos a el testimonio de él, el testimonio de ellos, y se investiga todo el caso. Y si el testimonio es cierto, entonces se da un juicio pues correcto. ¿Cuán distinta era esta manera de juzgar, que es una buena manera de hacer justicia, ¿no? De investigar todo el caso, todo bien bonito, a lo que era en la sociedad romana? En el Nuevo Testamento, ustedes saben que Roma, cómo administraba la disciplina y el castigo a los hijos. Ustedes saben que los romanos tenían autoridad absoluta sobre sus hijos. Si los romanos mataban a sus hijos, no había ningún problema, porque ellos tenían autoridad absoluta de castigarlos, de reprenderlos, hasta de quitarles la vida. Aquellos que digan, hoy cómo hubiese querido vivir en la época de Jesús, no saben lo que dicen. Entonces, pensémoslo más. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de la palabra, de los orígenes de la palabra glotón y de la palabra borracho, ¿de acuerdo? Porque se mencionan acá. Porque uno dice que tan grave es ya si uno se emborracha lo tienen que matar. Pero si uno come de más, uno es glotón, lo tienen que matar. Tan grave era, ¿no? Entonces vámonos a la exégesis. La palabra hebrea glotón, ¿no? Sohal, tiene un significado que apunta a una persona que es despilfarradora, una persona como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Una persona que se mete en todo tipo de libertinajes, alguien derrochador. ¿Por qué acá la palabra aparece como glotón o glotonería? ¿Por qué? Claro, podemos referirlo a comer, sin embargo la intención no era esa, porque la palabra glotón engloba a todo tipo de excesos y de insatisfacciones. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que glotón es alguien que no se sacia por más que come, ¿no es cierto? Entonces, habla de una persona que no controla sus deseos. Y esto se presta para todo tipo de placeres desenfrenados, habidos y por haber. Por eso el texto, cuando se refiere a esta persona, no dice solamente que come mucho. Dice que esta es una persona hasta pervertida. Por eso yo les voy a dar las versiones. NBI y Reina Valera Antigua hablan de una persona glotona como una persona libertina.
La versión Dios habla hoy dice que es un pervertido. Entonces, si se dan cuenta, ya el término es amplio, abarca todo tipo de insatisfacciones, de consumos excesivos, de prácticas pues de libertinaje. Claro. Entonces, glotonería no es, uy, ya comí bien, como que me entre un postrecito más. No es glotonería, ¿no? Y no es comer comida rica a cada rato tampoco, eso no es glotonería. El término referido aquí. Glotonería es cuando tu mayor deleite excesivo son las cosas del mundo en lugar del Señor. Entonces, y la glotonería apunta a algo, al egoísmo, al orgullo, la autocomplacencia, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Eso es lo que corrompe, eso desafía al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho en su palabra de que todo lo que hagamos, sea lo que nos abstengamos de hacer o lo que hagamos, es para su gloria. No porque yo busco mi beneficio, sino para que a través de lo que Dios nos provee, Él sea glorificado. La palabra borracho en el hebreo viene sabá, que significa bebedor, y esto apunta a un estado de embriaguez. ¿Han visto una persona embriagada alguna vez? ¿Cómo se comporta? Bueno, sí. Sin embargo, ¿cómo es su actuar? ¿Cómo camina una persona embriagada? ¿Por qué se tambalea? No tiene control, no tiene dominio. Entonces la palabra está apuntando a una persona que tiene falta de control de sí mismo. No necesariamente una persona que bebe. Claro, esos son los efectos de embriagarte. Del bebedor. Claro, del bebedor. Entonces, se está refiriendo a eso. Tampoco tiene noción ni equilibrio. Así es. Entonces, lo que Dios está juzgando aquí a través de los ancianos es un caso de irreverencia contra Él. De que los mandamientos están para hacernos ver qué cosas son pecaminosas, para frenarnos, para darnos equilibrio. Pero esta persona acá hace caso omiso y comete un montón de actos que a la final les van a perjudicar a todos. El libro de Proverbios amonesta sobre todo a los hijos. Dice Proverbios 28:7 que aquel que se hace compañero de glotones, aquellos que disfrutan de todos los tipos de placeres de la vida sin restricción alguna, avergüenzan a sus padres. Y Proverbios 23:20 al 21 hablan de que el bebedor y el comilón empobrecerán. Será su ruina. Por eso Dios amonesta a los ociosos. Entonces, y miren, hay algo muy bonito. ¿Y cuál es lo contrario a la embriaguez? ¿Qué es lo contrario a estar, a todo ese libertinaje, a todo ese descontrol? ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Se acuerdan de algún texto bíblico? Claro, estar firmes, estar despierto, estar sobrio. Claro. Y Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios. Y claro, también Dios nos habla a través de ello a nosotros y nos manda a evitar las prácticas pecaminosas que nos hacen caer en descontrol. Hay prácticas pecaminosas adictivas, por eso tengan cuidado de criar bien a los hijos. Y nos demanda a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Antes de tocar eso voy a mencionar algunas versiones bíblicas para que ustedes puedan verlo después. La Nueva Biblia Viva habla bien clarito la explicación de este texto. Dice, no se embriaguen, pues no se podrán controlar, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Bien bonito. La NBI dice que no se emborrachen con vino porque lleva al desenfreno. ¿Ya? La Biblia, la palabra, la versión hispana, dice no se emborrachen pues el vino conduce al libertinaje. Entonces vemos hacia dónde apunta el texto, ¿verdad? Habla de una conducta, de un libertinaje, de una vida
Claro, una vida que no sigue los mandamientos de Dios. Por eso, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es todo lo contrario a lo que nos dice aquí. Es ser obediente. Es una persona entendida en las Escrituras. Es una persona en todo sentido que da una adoración sana al Señor. Es una persona que tiene más ánimo de servir a la iglesia. Es una persona que está diligente leyendo la Biblia porque prefiere más alimentarse espiritualmente. La Biblia conecta la plenitud del Espíritu Santo con todo el carácter de ser humano de manera sobria y estable. Hay un teólogo que se llama John Stott. Él dice, si el alcohol excesivo deshumaniza, o sea, ya no te comportas ni como persona, haces todo tipo de cosas, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza porque nos hace como Cristo. Entonces, el pecado, ¿qué hace? Nos deshumaniza, pero el Evangelio nos hace cada vez más humanos a la imagen de Cristo. Tenemos esta libertad y la bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús. Por ello, no demos lugar al pecado. Dice Primera de Pedro 2:16, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Punto número 3, el castigo contra el pecador contumaz. Y acá vemos el juicio, ¿no es cierto? Deuteronomio 21:21 dice, entonces los hombres de su ciudad, después de haber verificado que esto es verdad, esto es correcto, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Si los ancianos hallaban esta acusación válida, entonces se aplicaba la pena máxima, la pena de muerte. Entonces vemos que lo que Dios quería es hacer que temiesen a las consecuencias, a lo que el pecado nos lleva. Este no era el único crimen por el cual los hijos eran castigados así fuertemente. Están varios textos, por ejemplo Éxodo 21:15, donde el hijo que golpea a sus padres tiene que morir apedreado. El hijo que maldiga a sus padres, los insulte, Éxodo 21:17, Levítico 29, que sean apedreados. Paga la muerte. Y valga o no, pues ya no estamos en ese tiempo, sin embargo, dice, la paga del pecado es la muerte. Ya pequé, ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede perdonar? Yo no puedo, yo no puedo. Claro, el Señor. Por eso, lo que hace Dios es prometernos la salvación por gracia. Si nosotros, dicen los teólogos y también los rabinos judíos, que dicen que esta ley, no hay registro que esta ley se haya aplicado. O sea, que sí hay un caso registrado de que hayan matado a un hijo por ser glotón y libertino y esto, no hay registro. Sin embargo, pues es una ley, se dice que es una ley pues para que teman, ¿no? Una ley de advertencia a las graves consecuencias. Una ley que causa temor. Ese es un dato para tener en claro. Pero aunque esta ley no se aplicase en su tiempo, supongamos ya que no hay ningún hijo que se haya portado tan mal que haya sido ejecutado. Y uno puede decir, pero ya nos libramos. Dice Gálatas 5:19 y el versículo 21, que los borrachos, los glotones, no heredarán el reino de Dios. Podremos escaparnos de todo juicio humano, pero jamás del juicio de Dios. Es por eso que ante nuestros ojos debe valer mucho la gracia de Dios, la gracia que es para vida. Por eso vemos y hemos tocado, se ha leído en el Nuevo Testamento Romanos 5, ¿no es cierto? Y Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Jesús en su ministerio en la tierra, en Mateo 11:16-19, él pregunta y dice, esta generación de ahora que vive diciendo, cantando, te toco instrumento para que cantes, que bailes, no quiere hacerme caso, no quiere vivir la vida, ¿a qué compararé esta generación que no escucha el mensaje de salvación ni se arrepiente?
¿A qué los compararé? Es más, en lugar de arrepentirse, lo que hacen es criticar el mensaje de salvación, como en aquel tiempo criticaron a Jesús, porque le dijeron, miren, este es hombre glotón, este es hombre bebedor, se junta con publicanos, con pecadores. La respuesta de Jesús fue, la sabiduría es justificada por los hijos. Es decir, si ustedes piensan que yo soy una persona perversa, libertina, pecadora, miren mis frutos, miren mis obras, miren mi conducta y van a ver que esa acusación no tiene base. Entonces, por eso nuestra vida es nuestro testimonio, ¿no? Es importante. Romanos 5, del 18 al 21 que se ha leído, es el contraste que se hace entre Adán, el hombre natural, y el hombre perfecto, Jesucristo, ¿no? El segundo Adán, el enviado por Dios. Hay una cita de un teólogo que se llama Martin Lloyd-Jones, muy buen teólogo, anglicano. Él habló acerca de esto, diciendo, ese don maravilloso de Dios, que habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla y para ser justo como Cristo, porque Cristo cumplió la ley a la perfección. Somos salvos. ¿Seremos obedientes todo el tiempo para con Dios? ¿Honraremos el nombre de Dios en todo momento? No, también fallamos. Por eso la salvación es por gracia. Es por el mérito de Jesucristo, por la obra de Jesús, su perfecta obediencia, su sacrificio perfecto en la cruz. No tenemos nada de qué jactarnos, más que ser agradecidos y temerosos con Dios. Si Dios, aún yo siendo salvo, aún yo yendo a la iglesia, leyendo muchos libros bíblicos, teológicos, aún con todo eso, si Dios se descuidara un segundo de su gracia sobre mi vida, yo me desviaría completamente. Es la gracia de Dios que permite que tú sigas caminando en su palabra. Cierro con esta cita de Martin Lloyd-Jones que dijo, la vida cristiana comienza con gracia, debe continuar con gracia, debe terminar con gracia, gracia, maravillosa gracia. Conclusión. Dios ha dado autoridad a los padres para corregir a los hijos, para administrar bien el hogar, así como ha dado autoridad también en el trabajo, para con los jefes, en la iglesia. Todo para que se respeten y para que se dé honra a su nombre. Los padres tienen que criar bien a sus hijos, y esto implica la disciplina, aunque no nos guste y aunque a otros no les guste, pues es la manera en que podemos hacer valer, respetar la autoridad del Señor. Es la gracia de Dios que Cristo haya venido a este mundo y nos haya salvado, porque por naturaleza pecaminosa somos desobedientes. Él es nuestro abogado, cada día aboga por nosotros, por nuestras transgresiones delante del Padre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, por el Evangelio de salvación. Oramos para que durante esta semana puedas enseñarnos a nosotros, someternos a tu disciplina como hijos de Dios y también a saber cómo disciplinar y enseñar el Evangelio a los hijos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien cada día nos insta, nos enseña, nos transforma, forma un mejor carácter piadoso, un carácter de fe, un carácter que se aleja, que aborrece el pecado y que ama más tu palabra. Oramos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén.